Estás escuchando Fanficnáticas, un podcast de Lesbicanarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica de Media Azurita en redes. Bienvenidas a esta segunda temporada de Fanficnáticas. Es obvio que aquí somos fan de los fanfic y es lo que motivó a crear este programa. Toda la primera la dedicamos a hablar con autoras de diferentes fandoms para que nos explicasen un poco esta experiencia suya con la publicación en plataformas como Wattpad, su interacción con las lectoras o sus comienzos en esto de la escritura, entre otras muchas cosas. Para esta segunda temporada hemos querido ir un paso un poco más allá, ¿no? Y plantear otros contenidos que creemos que pueden ser muy interesantes, ya no solo para las lectoras, sino también para otras autoras que se inician en esto de la escritura. Como lectora creo que, y aquí muchas estaréis de acuerdo conmigo, que una de las cosas que siempre esperas cuando lees una historia que te gusta mucho es: me encantaría tenerla en papel. Ojalá poder llegar a tenerlo ahí en mi estantería. Y teníamos la curiosidad por ver el punto de vista desde el otro lado. Saber si las escritoras, igual que fantaseamos nosotras con tener sus historias en físico, también fantasean con pasar de publicar en Internet a poder hacerlo en papel. Esta será la premisa de este primer episodio. Cómo es el paso y la experiencia de escribir en plataformas online, ya sean fanfic o historias con personajes originales, y verlas llevadas al papel. Para contestar a la pregunta anterior y a otras muchas que tenemos preparadas, me he rodeado de tres grandes autoras que tienen la experiencia suficiente como para poder hablarnos de esto y de muchas otras cuestiones y que, por supuesto, también tienen una especial relación con los fanfic. Primero os quiero presentar a Clara Asunción García, un nombre que es imposible que no conozcas dentro de la literatura LGTBI, autora de 6 novelas, varios relatos y que además ha participado en algunas publicaciones colectivas, antologías y revistas. Hola Clara, muchas gracias por dedicarnos este ratito en Fanficnáticas. Hola, buenas tardes. También tengo aquí con nosotras a Chris Jinsey, mi escritora favorita en esto de las sensualidades. En tu caso tienes publicados 6 libros, eres autora de varios relatos y además has colaborado en varios blogs escribiendo artículos. Hola Chris, también muchas gracias a ti por acompañarnos este tiempo. A vosotras. Y por último tengo a Jackie Balan, autora de 2 historias de gran éxito en Wattpad que posteriormente han sido autopublicadas en Amazon. Hola Jackie, gracias también por estar con nosotras en este contenido de la segunda temporada. Hola, Mónica. Antes de entrar directamente a hablar de fanfic, me gustaría hablar con vosotras sobre vuestros trabajos y los últimos proyectos en los que estáis trabajando. Chris, tú comenzaste a publicar en Internet relatos eróticos bajo el seudónimo de Miss Jinsey, allá por el 2011. Has escrito después historias más largas y fanfic, primero en tu blog personal, La Bollería de Jinsey, que compartes con Ana Pollux, y después en plataformas como Wattpad. Más tarde hablaremos sobre los libros que tienes autopublicados y los que has publicado con ese editorial, como Cosas del Destino. Pero nos gustaría que nos contaras algo sobre tu última novela, que acaba de salir hace muy poquito, 7.900 millas, la segunda parte de 12.700 kilómetros. ¿Qué nos puedes contar sobre esta historia para aquellas personas que no la conozcan? Pues justo iba a decir que era la segunda parte de 12.700 kilómetros. Era lo único que traía preparado. ¡Jope! Yo vengo con los deberes hechos. No, pues bueno, es como has dicho, la segunda parte está centrada en el otro personaje, o sea, una historia romántica, erótica, bueno, romántica y un poquito erótica, y en este caso estamos viendo el punto de vista del otro personaje, que es Amanda, y creo que hay como un cambio de tono que se ve a simple vista cuando empiezas a leer el primer capítulo. Y yo creo que lo que te vas a encontrar en este libro es un camino de autoconocerse, de aceptarse a uno mismo y de avanzar hacia adelante en la propia personalidad y la propia psicología del personaje de Amanda, y que espero que al final las personas también se vean representadas y que le dé aliento a Amanda a tomar decisiones que son importantes al final. Muchas gracias. Clara, para mí es imposible no seguir adorando tantos años después a la imbécil de Kate del primer caso, de Kate Meiners de Gales. Creo que lo publicaste ya por el 2011 y Los hilos del destino creo que fue en el 2014 y luego lo volviste a publicar otra vez más años después, ¿no? Pero quizá la que podría ser tu obra más conocida es Elisa frente al mar. Desde luego, sin duda, yo creo que es la que más me ha comentado la gente cuando mencionamos que venías a la charla, que hablaremos de ella más adelante.
Sí. Lo último que has publicado ha sido Como agua entre mis dedos. De hecho, salió hace también muy poquito tiempo y lo describes como un drama romántico con pinceladas de intriga y en el que el valor del amor, la amistad y la familia tienen un gran peso. Cuéntanos algo de la historia. Entre mis dedos es mi última novela. Por cierto, que la he publicado después de 4 años, un largo camino después de 4 años sin publicar nada largo, porque atravesé en un momento dado un negativo y me costó muchísimo sacar adelante esta novela, pero bueno, ya está en la calle, la están leyendo, estoy muy contenta con el resultado porque están reaccionando muy bien, las lectoras están teniendo una acogida y, como tú has dicho, siempre hay que etiquetarles historia de algún modo, ¿no? En este caso, pues le he dicho que es una intriga romántica con pinceladas de drama, de humor, de incluso de superación personal, igual que ha dicho Chris con su novela. El personaje principal de esta historia, pues atraviesa un largo proceso en su vida en el que el peso del pasado y los errores que comete pesan muchísimo sobre ella, pero que aprende de sus errores, que trata de ser mejor persona y de hacerse perdonar. Es decir, gira sobre todo en la búsqueda del perdón y en el deseo de ser mejores personas. Y lo que me he contado acerca de Elisa frente al mar, yo siempre digo que es mi hito derecho. Es una novela que a mí me salió directamente del corazón y es ciertamente la novela, la historia con la que más conexión tengo con mis lectoras. O sea, la publiqué hace 9 años y es constante el retorno, el feedback que tengo con las lectoras y siempre hay alguien que me escribe: oye, me encanta Elisa frente al mar, es la novela de mi vida. Es como si estuvieras contando mi propia historia y es muy curioso porque eso se da tanto en lectoras de más o menos mi franja de edad, que tengo unos maravillosos 52 años, como en chavalas de 18 años. Por un lado, está muy bien ese tipo de conexión, a mí me llena mucho, pero por otra parte también me entristece, porque no sé si habéis leído la novela, pero se cuentan unas cosas muy duras. La homofobia, la LGTBI-fobia y cómo se rompe la vida de unas personas, de una pareja, por su culpa, ¿no? Entonces, que chavales de 18 años me escriban contándome eso, pues por una parte dices, bueno, llegas a conectar, que es el objetivo de todo escritor, escritora, pero por otra parte dices, joder, qué pena que se siga dando a día de hoy, no tenemos que descuidarnos nunca ni bajar la guardia, que se siga dando este tipo de casos. Yo creo que Elisa frente al mar es atemporal, es así, es la típica novela que da igual la edad que tenga cuando la leas, creo que todas podemos llegar a identificarnos con sus personajes. Así que lo único que puedo decirte es gracias por habernos regalado algo así y que esperemos que siga siendo atemporal durante muchísimos años más. Tú, Jackie, tienes 2 libros autopublicados en Amazon. Pero antes de llegar ahí habías publicado ambas historias como fanfic en Wattpad. Primero escribiste en 2012 Llenaré tus días de vida, que salió como libro en el 2019, y después publicaste La luz de tu mirada allá por el año 2015, que se convirtió, sin embargo, en tu primer libro publicado allá por el 2016. Desde entonces no has publicado nada, pero sé que andas escribiendo alguna cosilla. ¿Nos cuentas un poco sobre estas historias que tienes publicadas? Luego más adelante hablaremos de los proyectos futuros. Sí, Llenaré tus días de vida fue la última novela que publiqué, pero en realidad de las dos es la primera que escribí. La escribí en el 2012 y hace como 3 años o así decidí reescribirla porque era una historia con un argumento que me gustaba mucho y lo veía como con potencial para hacer un posible libro, y después de lo que había pasado con La luz de tu mirada, pues me animé a reescribirla, cambié muchas cosas y decidí que más gente la conociera, más gente de las personas que me leían como fanfic. Genial. Vamos a pasar a hablar de fanfic. Me gustaría haceros algunas preguntas a este respecto, puesto que todas habéis iniciado o habéis tenido experiencia en algún momento con el tema de los fanfic. Creo que la primera pregunta, igual que en la temporada anterior hacía la primera pregunta de cómo llegasteis a esto de la escritura, pues en vuestro caso es ¿cómo llegasteis a esto del mundo de la fanfiction? Por ejemplo, tú, Jackie. Pues yo descubrí hace muchos años unos foros que eran de Latinoamérica, se llamaban los foros de Univisión. Y ahí había un foro para cada artista, habían cantantes, actrices, actores, de todo.
Entonces yo era muy fan de un grupo que se llamaba RBD, no sé si lo conocen, pero salió de una novela rebelde. Y concretamente era muy fan de dos de sus protagonistas y lo típico, ¿no? Siempre ves cosas donde supuestamente no las hay. Yo, claro, yo quería dos de ellas que fueran parejas más que amigas. Y resulta que no era la única loca que pensaba así. Descubrí estos foros y en estos foros había más gente que escribía historias de este tipo y empecé a leerlas. Luego tuve una especie de historia, me pillé por una profesora mía, entonces a partir de ahí fue que escribí la primera historia, decidí escribirla en esos foros y así fue. ¿Tú, Cris, por ejemplo? Yo, como siempre me ha gustado leer, a ver, si me voy al mundo fanfic en general, me acuerdo de que mis primeros fanfics fueron de Harry Potter. O sea, directamente, pues fanfics de Harry Potter. Además, creo que es de los primeros, ¿no? Que salieron así con más bombo. O sea, que había muchísimos fanfics. Digo, en plan que había muchísimos. Luego sé que Sena está antes y todas esas cosas. Pero sí que me acuerdo que en fanfiction.net, no sé si se llamaba así entonces, creo que sí, estaba todo esto, es un montón de Harry Potter y yo ahí me leía pues de todo, un poco. Luego ya, cuando ya pasé al mundo bollo, fue por un foro de internet que estuve como, me enamoré de Mandy Musgrave, no sé si se dice así, Musgrave supongo, que es la de South of Nowhere. Me enamoré, pero perdidamente enamorada, enamoradísima de Sueño contigo que me has dado, ¿eh? Y entonces buscando fotos de ella, no sé qué de ella, todo de ella, llegué a un foro y conocí a Ana Pollux, que escribía fanfics de South of Nowhere, de Spazley. Y creo que fueron mis primeros fanfics bollos que leí, o sea, de Ana. Pues nos alegramos que llegases. ¿Y tú, Clara? Bueno, lo mío viene de mucho más tarde. Yo llegué al mundo del fanfic a través de la emisión de la serie Xena, la princesa guerrera, y de esto hace muchísimos más años. Yo creo que el universo de fanfic se generó. Chris dice que para ella es Harry Potter, pero para mí eso ya está fuera de mi cuerda. Llegué demasiado tarde a ese universo, pero Xena, pues imagino que si empezaron a emitirla aquí a finales de los 90, a principios de los 2000, pues imagínate. Yo vi la serie, me encontré con ella porque la metían en la 2, no es una cadena muy mayoritaria, y de eso que de repente enciendes la televisión y dices, madre mía, qué señora más interesante y qué cosas más interesantes hace o insinúa en el famoso subtexto con el que nos trajeron y llevaron a todas locas durante todas las temporadas, ¿no? Y a raíz de ahí, pues eso, te pones muy curiosa y como ha dicho Jackie, no soy la única loca que está pensando que aquí hay algo y empiezas a buscar y entonces encontré pues lo que han dicho ellas igual, foros donde descubrí y digo, hostia, pero si es que aquí es donde realmente encuentras lo que quieres, que es la relación entre los personajes protagonistas, entre Xena y Gabriel. Y pues todo fue un continuo, o sea, un paso muy natural entre ver, sentir, leer y escribir, porque al final dices, bueno, yo quiero hacerlas ir por este camino, que es lo que no se te ofrecía entonces. Estamos hablando ya de hace pues, más de 20 años. Hace 20 años las cosas no eran como ahora. Se intentaba, pero era mucho más difícil. Y llegué por la necesidad y por el deseo de escribir las historias que a mí me gustaría leer. De hecho, en la escritura de los fanfics está realmente mi origen como escritora, porque yo escribo las historias que yo quiero leer. Es la premisa que yo apliqué a la hora de escribir fanfics y sigue siendo la premisa que aplico religiosamente a la hora de escribir una novela. O sea, yo escribo las historias que yo quiero leer. Sí, eso es una cosa que a lo largo de la primera temporada, hablando con autoras que solamente han escrito fanfic y muy pocas historias originales propias, es que todas, por mucho que cogieras una imagen, hablamos del ejemplo de Albalia, que lo dijeron varias de las chicas que vinieron con Albalia, pueden coger físicamente un Alba, físicamente una Natalia, pero sus universos, sus personajes, sus personalidades, su entorno no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, realmente están creando historias
que no es como los fanfic que se hacían o que se han hecho muchos de, por ejemplo, de los 100, donde partimos de el mismo universo de la serie, pero que sigue una línea argumental diferente, ¿no? Sino te refieres a eso, Clara, de coger tu historia y hacerla propia, aunque utilices unos personajes basados en alguien, ¿no? O en unos personajes de ficción de la serie. Exacto. De hecho, yo no sé si Chris o Jackie lo que hacen, pero todos los fanfics que yo escribí, de la Xena solamente tengo una trilogía, ahí se limita básicamente mi experiencia en el mundo de los fanfics, salvo 2 de los Juegos del Hambre, y realmente tú construyes la historia de cero. Sí que tienes a los personajes, tienes su personalidad y tienes su universo, pero esa historia la construyes tú de cero, sabiendo hacia dónde quieres hacerlos mover, que no era al canon oficial de la serie, de los libros o de donde fuese que tú te inspirabas. ¿Seríais capaces de decirme si recordáis la idea o la opinión que teníais sobre el mundo del entorno del fanfic? ¿Teníais alguna idea preconcebida cuando llegasteis a este mundo o directamente entrasteis sin daros cuenta y ya estabais ahí dentro? Así, lo segundo. Lo segundo. Sí. Pestañeé y de repente, ¡guau! Ya estaba ahí metida. Sí. No, a ver, si algún sentimiento me puede provocar a mí, me provocó a mí fue de entusiasmo. De entusiasmo y de felicidad, porque realmente ya estabas leyendo lo que tú deseabas, o sea, te estaba llegando la historia al centro de donde tú querías, que era ver a esos personajes sintiendo y diciéndose las cosas que tú querías decir. Yo no sé qué tú querías oír. Yo no sé si Chris o Jackie si funcionan igual en el universo fanfic en el que ellos se mueven, pero por ejemplo, Xena fue una serie, como he dicho antes, que jugó de forma un poco rastrerita con los sentimientos de las xenices, porque te daba una de cal y otra de arena, o sea, entre el subtexto y el main text nos llevaba locas a todas. Entonces, Xena era capaz en un episodio de decirle, eres el mejor regalo de mi vida, te quiero, te amo, te adoro, eres... De hecho, hay una frase preciosa en Xena al final de la serie ya, que Xena le dice a Gabriel, si solo me quedaran 30 segundos de vida, así es como querría pasarlos, mirándote a los ojos. Venga, no me jodas. O sea, si eso no es mind text total y absoluto, pues Rob Tapper se pasó las 6 temporadas así. Detectó que tenía un público objetivo muy fuerte dentro de las lesbianas, con las lesbianas, y lo explotó al máximo. Estuvo bien, pero estuvo muy mal al mismo tiempo. Y el universo del fanfic me daba eso. Se pasaba por el forro el subtexto e iba directamente al main text, que es lo que queríamos todas. Y por eso yo, la sensación que tengo yo llegué al mundo del fanfic con una ilusión tremenda como lectora, muy ávida. Y después ya el paso a escritora, pues fue lo mismo que me animó a escribir por las historias que quería contar simplemente. ¿Y ahora os ha cambiado esa imagen o en plan de para mejor o para peor? Porque sabéis, ahora que ya os habéis movido más en el mundo del fanfic, habéis escrito, habéis publicado tanto fanfic como libros, sabéis que el fanfic es un género bastante denostado y bastante... Como que fanfic y calidad no van de la mano para muchísima gente. Yo no estoy de acuerdo en ello. Ya sabéis, si habéis escuchado Fanficnáticas, es una cosa que se ha repetido muchísimo. ¿Vuestra opinión sobre este tema es, ha mejorado o ha empeorado la idea que teníais del fanfic, si es que tenéis alguna cuando empezasteis a moveros en este mundo? Jackie, ¿tú, por ejemplo? Yo es que no tenía ninguna idea mala. De hecho, es que no los conocía y en el foro que te comenté antes al que yo entré se llamaban webnovelas, ni siquiera se llamaban fanfics, pero al fin y al cabo era lo mismo porque eran 2 personajes conocidos sobre los que creabas historias. Entonces no tenía ninguna idea mala y empecé a leerlos y claro, lo mismo que decía Clara, es súper bueno para ti, es una satisfacción enorme poder leer esas historias que en la vida real no te la dan, tanto una serie que tiene subtexto que no llegan a cumplir y están así vacilándote toda la serie, como una pareja de personas reales que tú querrías que estuvieran juntas, pero no lo están. Entonces nunca tuve ninguna idea mala y para mí sigue siendo, los fanfics me encantan todos. ¿Chris? Yo es que creo que más o menos la historia de Jackie mía es parecida por todo esto, o sea que al final no he tenido nunca una idea mala de los fanfics y eso de fanfics no calidad es algo que me fastidia mucho
porque al final, bueno, las tres somos personas, ¿no?, que han pasado igual del fanfic a libro físico y algunas historias que ya han sido fanfic, adaptarlas o cambiar los nombres simplemente, porque ya hemos dicho antes que el universo es un universo alternativo, no tiene nada que ver con la serie, o sea que muchas veces le cambias los nombres para que no sean los nombres de la serie y ya está. Y mucha gente, o sea, a mí me ha pasado de gente que me ha dicho que no compraba mi libro porque era un fanfic. Y yo digo, ¿y cuál es ese argumento, no? Ah, que era un fanfic, no, entonces ya cojo otro. Y yo, venga, gracias por venir, ¿sabes? En ferias de libro y así me ha pasado. Y yo digo, bueno, pues nada, a ver, pues al final, que yo tampoco te voy a obligar a que lo leas. Si no te apetece leerlo, pues ya está. Pero sí que no, es que creo que es una minita de oro, eso de los fanfics. A ver, sí que hay fanfics de niñas de 13 años escribiendo o de menos, pues que bueno, pues que ahí falta igual un poco de calidad y de madurez, que seguramente esas niñas, si siguen escribiendo y siguen escribiendo y siguen escribiendo, lo van a hacer genial en unos años. O sea, es así. Pero hay gente que tacha los fanfics porque piensan que es igual a no calidad o igual a niñas pequeñas escribiendo fanfics, o sea, historias que se inventan. Y no es así. O sea, es que hay historias muy buenas. Yo no leo ahora mismo, pero sé que hay historias muy buenas. Y Les Editorial, por ejemplo, ha salido un poco de ahí también, de darle voz a esas historias que estaban en Wattpad. Hay bastantes historias de Les Editorial que eran historias de Wattpad porque la jefa vio ahí su potencial a esas historias. Yo es que lo he dicho en varias ocasiones, por desgracia, y además con Fanficnáticas hemos entrado muy de lleno en este tema en varias ocasiones, hablando con otras autoras y luego viendo lo que se mueve en Twitter. Y sí que es cierto que, por desgracia, la imagen del fanfic va cambiando. Yo creo que está cambiando y que va cambiando poco a poco a mejor y pasito a pasito, se van pudiendo ver, ¿no?, que hay historias realmente maravillosas. Yo he de decir que yo leo muchísimo, creo que es obvio que leo mucho y he leído mucha novela. Ya no voy a entrar en la novela general, la narrativa o la novela con personajes heteronormativos, ¿vale? Voy a hablar de dentro de los personajes LGTBI. De las mejores historias que yo he leído han sido en Wattpad. O sea, yo he leído muy buenas historias, digo en Wattpad, como puede ser fanfiction, como puede ser AO3, o sea, hablo Wattpad como en sitios online gratuitos, ¿vale?, de publicaciones. Sí que es verdad lo que dice Cris, que algunas veces la calidad deja bastante que desear, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Esa gente que está escribiendo ahora así, pues esperamos que en un futuro, pues... Yo las animo, que no se desanimen. Adelante y persigue tu sueño. Me gustaría comentar con vosotras... ¿Qué inconvenientes veis en escribir fanfiction en comparación con las historias que habéis escrito? Tú, por ejemplo, Cris, 12.700 es una historia que ya se sale del mundo fanfic. Sí. ¿Qué diferencias has visto tú de escribir fanfic a escribir una historia que no tiene nada que ver con los fanfic, por ejemplo? Yo creo que las lectoras. ¿Por qué? Porque en un fanfic, por mucho que sea un universo alternativo y solo hayas cogido los nombres, que incluso la personalidad, ver que no es la personalidad del personaje de la televisión, imagínate, Lexa, ¿no?, de los 100. Lexa de los 100, yo creo que en ninguna de mis historias se parece a la Lexa comandante, ¿no?, de la serie. No, en nada. Imagínate a Alexa diciéndole a Clark, quiero lamerte las piernas, pues aquí... La escena más chula de los 100, pero no existe. Bueno, y yo creo que las lectoras van con una idea de esa Alexa ya, ¿sabes? O sea, van leyendo y muchas veces te dicen, pero si Alexa esto, y es como, pero que no es la Alexa de los 100, ¿sabes? Entonces muchas veces como que van con esa idea preconcebida, ¿no?, de esa Alexa o de algo que va a pasar, porque a veces yo, por ejemplo, en Coffin, en la de Orphan Black, ponía muchas veces guiños a la serie porque me gustaba. Aunque fuera un universo alternativo, pues poner un guiño o una frase o un gesto que hacen, ¿no? O si, por ejemplo, algo súper típico en Clexa, que Clark cuando da el beso coge el labio inferior de Lexa. Eso es un guiño a la serie porque el beso es así, ¿no? Por ejemplo, y que lo especifiques y lo del lunar y no sé qué, todas esas cosas son guiños a la serie. Pero cuando pasamos a una historia original,
Yo creo que la gente se desubica si ha estado leyendo fanfics, claro, porque me han preguntado tantas veces que cómo son los personajes, que cómo se los tiene que imaginar, y es como cuando J.K. Rowling, por ejemplo, sacó... Bueno, J.K. Rowling no fue la que escribió Harry Potter, ¿no? Han dicho. Bueno, pues cuando salió, por ejemplo, bueno, cualquier novela, Los Juegos del Hambre, ¿no? Que ha dicho antes Clara. Tú le ves a la... No sé, o sea, tú estás leyendo un libro y te lo imaginas como quieras, ¿no? No sé, es un poco libertad y la imaginación y todas estas cosas. Y yo creo que al final el pasar de fanfics a libros hace un poco eso, o sea, a libros no, a una historia original, perdón, hace un poco eso, como que la gente está habituada a leerte con ese físico ya establecido, ¿no? Pero cuando pasas a un original es como que necesitan ver quién es, ¿no? A quién te has imaginado, que siempre digo, pero es que no me he imaginado a nadie realmente. O sea, te he descrito así más o menos, pues imagínatela como quieras. Y es que al final, por ejemplo, la belleza es tan subjetiva que si mi personaje piensa que esta persona es guapísima, pues igual tú la ves por la calle y dices, pues no es para tanto, ¿no? No sé, es que al final pues es para la persona... Lo hice además en 12.700 kilómetros. Cuando Gina le enseña a Liv una foto de Amanda, Liv dice, bueno, pues normalita, ¿no? Normalita, o sea, sí, me acuerdo de eso. O sea, quise hacerlo así porque fue como me pusieron una vez un comentario que era, si esto sucediera en la vida real, Amanda no sería guapa. Y yo pensé, ¿y quién dice que es guapa? Gina, que está enamorada de ella, ¿no? O sea, es que imagínate que tú estás enamorada y dices, no, es que mi pareja o mi novia es un ogro. ¿Qué me estás contando, no? Pues obviamente para ti es la persona más maravillosa del mundo, ¿no? Si no, no estarías enamorada de ella y no estarías con ella simplemente, ¿no? No sé. Creo que es uno de los cambios que hay. Y ahora dejo que mis compañeras digan más cosas. Que hablo mucho. Pues La Percepción del Silencio nació como un Uber de Xenia Gabriel. Los Uber son aquellas historias que están localizadas en universos alternativos, en tiempos alternativos, ¿no? Se empecé así, yo ya pasé de la trilogía de Xena, basada en la serie, a crear un nuevo entorno, nuevas vidas, nuevos personajes, una nueva historia, pero siguiendo la estructura de las características personales de Xena y de Gabriel. En este caso, Maka sería Xena y Sara sería Gabriel. Después ya no, después ya se me fue, se me olvidó y ya me fui por otros derroteros, ¿no? Pero a priori ese fue el inicio. Y la gran diferencia es esa, que tú ya eres libre. O sea, dentro del universo del Xenaverso, en el mundo del fanfic, te tienes que ceñir a ciertas pautas. Aunque, bueno, Chris ha dicho que tampoco es necesario, ¿no? Pero más o menos lo tienes que hacer, ¿vale? Aunque yo he leído fanfics, están cambiados los papeles y todo lo demás, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Pero el esfuerzo es infinitamente superior a la hora de estructurar la novela, de pensarla, de desarrollar la trama, de dar las características de cada personaje, al menos a mí, a mi entender. No obstante, la trilogía de Xena significó para mí, fue mi laboratorio de ensayos, por decirlo así, mi prueba para dar el salto a la novela, que La Percepción del Silencio tendría que haber sido otro fanfic, pero ella di el paso adelante, de tal modo que ya no volví a escribir fanfic, salvo esos 2 intentos de Los Juegos del Hambre, porque me encantaron las novelas y las películas, pero ya se quedaron ahí aparcadas y ya no continué. Pues la diferencia para mí es esa, cierta libertad y complejidad entre los dos extremos de las dos modalidades. ¿En tu caso, Jackie? Yo es que ya me siento libre porque, no sé, será a lo mejor porque estas 2 chicas no son tan conocidas, no son Clexa, entonces a mí me lee más gente en Amazon, a través de Amazon, que en los fanfics. Entonces no es que alguna vez haya sentido esa, ¿no? Como necesidad de, o sea, tener que escribir unas personalidades concretas. Utilizo el físico y, de hecho, en la historia que estoy escribiendo ahora, que es original también, sigo utilizando el mismo físico de ojos azules y tal. Pero al final, bueno, es que hay muchas chicas con los ojos azules, no tiene por qué ser alguien en concreto. Y lo hago así porque a mí me gusta. Entonces, mientras yo me sienta cómoda así, creo que lo voy a seguir utilizando, pero no implica que me esté imaginando a Anaí siempre, ¿sabes? Al final el físico se va desdibujando y tú
con la personalidad que le creas a cada personaje, se convierte en una persona completamente distinta a la que es la cantante o la actriz. Y con respecto a lo que dijo Chris, que me recordó, muchas veces he visto comentarios de la gente que le molesta que en nuestras historias, o sea, en las historias lépicas, todas las protagonistas sean pibones, todas sean súper guapas y súper exitosas y tal. Me lo han comentado varias veces y yo a veces pienso, bueno, pero ¿quién te ha dicho a ti, no? Que es una persona súper guapa y, ¿no? No sé, la belleza es relativa, como dijo ella. A lo mejor a mí yo me la estoy imaginando súper guapa y a ti no te lo parece. Es guapa para la otra protagonista porque se está enamorando de ella, pero no tiene por qué ser, no sé, Claudia Schiffer. Pero a mí me pasó algo curioso, que fue que cuando empecé a publicar en Wattpad 12.700 kilómetros, la gente empezó a interesarse mucho por Terry, ¿no? Por mi maravillosa Terry, que la quiero muchísimo. Cierto. Y yo a Terry sí que me la imaginé de una forma concreta. Y como la gente me insistía tanto en decir cómo eran físicamente, dije, pues hago una tabla y os digo más o menos, ¿no? El pelo castaño, no sé qué, los ojos así, no sé qué, el peso. Porque me gusta mucho visibilizar todas estas cosas al final. Y cuando puse que Terry tenía sobrepeso, la gente se quedó, ¿qué? Y dije, entonces, ¿de quién es el problema? ¿Mío? o de que vosotros os la estáis imaginando a todas pibonazos. ¿Por qué esta persona que tiene sobrepeso no puede tener esta personalidad así atractiva, atrayente, que estáis, a lo mejor que os encanta, ¿no? Pues claro que puede. Entonces, sí que me gusta mucho romper con esas imágenes. Como, por ejemplo, que Gina sea negra. La gente me decía, yo me la imaginaba rubia. Y fue como, ¿cuándo has dicho que sea rubia? y blanca de piel. No sé, me hizo mucha gracia, porque creo que la gente todavía se seguía imaginando Clexa. Y eso que yo dejé Clexa muy atrás. O sea, yo... Que me pero tú pasaste a Ralexa, exacto. Sí, por eso digo yo que os imaginéis a Ralexa, digo, lo entiendo, puede ser, ¿no? Pero Clexa... Bueno, pues nada. Pero Gina rubia, perdóname, o sea, no sé. Pero eso fue gracioso, o sea, todo esto del físico que estaba comentando Jackie al final. Sí, pues es algo genérico, disculpa, lo que han dicho Jackie y Chris, tiene razón, a mí también me lo han dicho, me lo han comentado. Yo no sé si es una especie de reacción en el hecho de que ¿por qué tienen que ser todas las protagonistas guapísimas? ¿Por qué tienen que tener profesiones de éxito? ¿Por qué tienen que ser...? Yo confieso, yo reconozco que mis primeras novelas, tras la coraza y La perfección del silencio, sí siguen ese patrón de la mujer exitosa, ejecutiva, de altos vuelos, bla, 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 y de la chica dócil, bondadosa y buena, que sí que el patrón es innegable también, ¿no? Pero yo creo que es, en mi caso, que tengo más edad, porque viene, lo arrastro de... Cris, bueno, esa risita. Que entra y voy a por ti. Y ahora experiencia sí. No, pero que lo arrastramos aquí, al menos las de mayor edad, de los inicios de Gales, de la editorial de Gales, que fue la primera que empezó a publicar aquí en literatura LGTBIQ. Cierto. Exacto. Que imitaba el patrón de las novelas norteamericanas. Que eso es un nido, vamos, eso es un abismo, un foso repleto de ese tipo de estructura. La misma, pam, 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 chica rica, bla, 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 ¿entiendes? Y yo caí en eso, o sea, yo no es que caí, vamos, no me arrepiento en absoluto. Yo he tenido esa parte de ese tipo de historias, no me importa. Pero tienen razón las lectoras en reivindicar y en reclamar esa diversidad. De hecho, en Como agua entre mis dedos, como Chris, Elaine, una de las dos protagonistas, tiene sobrepeso. Es una persona absolutamente maravillosa y tiene sobrepeso. Bueno, en vuestro caso, decir que las tres tenéis personajes que son de todo menos perfectas. O sea, porque en el caso de Jackie igual sus personajes pueden ser muchas cosas, pero de perfectas no tienen nada. En el caso de Chris tenemos a Gina, que es una chica negra, tenemos a Terry con sobrepeso y a Amanda, que cuando otras personas que no son Gina ven la foto dicen, bueno, pues normalita. Y en tu caso, que también tenemos ahí otra protagonista, pues que también tiene sobrepeso. O sea, que en este caso tengo conmigo a tres escritoras que se salen un poco de esa línea, ¿no?
Y sí que es verdad, pero lo que tú dices, Clara, es así. Yo tengo muchísimos libros de Gales y muchas novelas norteamericanas tipo Radcliffe, Redman y compañía, que todas siguen ese mismo patrón, todas mujeres muy de éxito, muy maravillosas, muy divinas, y otra pues mucho menos, pero que al final acaba siendo también muy divina, o sea, pero bueno. Sí que creo que es así. Una cosa que he visto que se repite muchísimo es lo del tema de las adaptaciones. Digo adaptaciones porque este tema es que tenía que salir. Y más teniendo en cuenta los recientes acontecimientos que ha sufrido, por ejemplo, en este caso Jackie. A mí me hace mucha gracia, por no decir otra cosa, ¿vale? Voy a ser buena con mis palabras, que llamen adaptación al plagio. O sea, ¿qué adaptación ni adaptación? Eso es un plagio. Cuando tú coges una historia, le cambias los nombres y la publicas como propia, es un plagio de toda la vida. El problema es que yo creo que pasa mucho en sitios como, volvemos a Wattpad, pero puede ser cualquiera de estas plataformas online, en el que es muy fácil que alguien coja tu historia, le cambia el título, le cambia la sinopsis, le cambia el nombre a los personajes, lo mete en un fandom diferente y salvo que alguien te lea y haya leído esa otra historia, nadie se entera de que esto ha sido así. Habladme de este tema. Lo comento porque además a Jackie le ha pasado no hace mucho que le pasó con un fandom concreto que una autora cogió una de sus novelas, la publicó como otro fandom y como propia. Se destapó y de hecho ahora la van a adaptar gracias a que tú les has permitido hacerlo, más luego lo de que ha pasado con tus libros, que también le pasó a Nico, por favor, no hace mucho. Cuéntanos, Jackie. Pues básicamente lo que has dicho. Yo nunca he tenido ningún problema con las adaptaciones con permiso, porque creo que también es una forma de que la historia crezca y llegue a más personas. Como te dije antes, los fanfics que yo hacía no son extremadamente conocidos, no son Anaí Dulce, no son Clexa, entonces tienen muy poquito público. Entonces, si la historia puede llegar a más fandom y a más gente, a mí eso me alegra. Pero claro, hazlo bien, pregúntame, no sé, pídeme permiso, yo te lo doy si es que yo no tengo ningún problema. Tú le cambias los nombres, es lo único que vas a hacer, la historia va a seguir siendo mía, dilo y ya está. Pero claro, cuando ya se hacen las cosas de mala fe, como pasó en ese caso, y sobre todo, bueno, ya en lo que comentas, ¿no? De Amazon, que ya encima han cogido las historias y se han puesto a venderlas con otro nombre, cambiando también el nombre de los personajes y ahí pues ganando dinero a mi costa. Eso ya duele bastante, es jodido. ¿Qué opináis el resto bueno, sé lo que opináis, pero ¿qué diríais sobre este tema más que qué opináis? Venga, Cris, tú primero. Yo creo que la gente no se da cuenta del daño que puede llegar a hacer porque ellos lo ven como algo inocente. Como no, yo no he querido hacer, ¿sabes? Me ha pasado muchas veces que cuando me pase, sé que seguramente me va a pasar lo que le ha pasado a Jackie, de que estén vendiendo cosas mías, me da mucho miedo eso. Pero sí que me ha pasado muchos de Wattpad, ¿no? De fandoms distintos, variados y de que ni siquiera tengo ni idea de qué fandoms son, porque digo, ¿y estas dos quiénes son? ¿De dónde salen? Y son dos youtubers y digo, vale, bueno, ¿sabes? Y intentar hacerlo a las buenas encima, porque dices, jo, encima que me han tratado así, yo intento ir de bien, ¿no? En plan, les mando un mensaje, les explico, no, es que no te encontraba. Digo, ¿cómo no me vas a encontrar? ¿Y de dónde has sacado la historia? ¿Te ha venido del cielo? ¿Te ha caído en las manos y te he dicho, pues la adapto, ¿no? Bueno, la adapto con sus palabras, ¿no? Pero no se dan cuenta del daño que hacen. Muchas veces he intentado explicarlo y ser buena y explicarlo con metáforas y todo ahí, yo sacando mi parte psicológica, pero no lo entienden y encima se enfadan ellos. Digo, pues si tú estás enfadado, imagínate cómo estoy yo, que encima no me estás hablando así. Pero déjame tenerla, por favor, que te pongo. Y digo, no, no te voy a dejar tenerla, aunque me menciones. Porque encima es como, no, todos los derechos reservados. ¿De quién? Míos, ¿no? Porque ¿de quiénes son esos derechos? Digo yo.
incluso dices, porque al final yo las registro, la propiedad intelectual y demás, digo, es que si yo me pongo seria, o sea, te estoy viniendo de bien, demandándote un mensaje, si yo me pusiera seria y te demandase, porque esto está registrado a mi nombre, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y no se dan cuenta y cuesta un montón y al final es como, bueno, pues nada, pues si no quieres quitarla, denuncia a Wattpad, que al menos Wattpad sí que se ha puesto las pilas y la verdad es que las elimina bastante rápido por esa parte. Nada más, mandas tú el enlace, por ejemplo, de la editorial, tu libro ahí publicado, el enlace de la editorial y demás, y lo hace súper rápido. Pero no, a mí no me gustan las adaptaciones, nada. No, porque al final es un trabajo que he hecho yo y han hecho ellas con sus historias, que no se escribe un libro haciendo así, en el teclado y ya está, que estás horas y horas y horas pensando y creando y poniéndote y escribiendo y borrando y volviendo a escribir. Y es un proceso muy largo, con mucho trabajo, para que haga alguien tic, reemplazar Lexa por Paquita y esta por Menganita y ala, tuyo, tu trabajo. No, es que es triste y encima sobre todo que no vean el daño que están haciendo. Porque muchas veces encima te dicen, no, es que le tienes que estar agradecida a Dulceida. Que digo yo, Dulceida, ¿qué le tengo yo que agradecer a Dulceida? Vamos a ver. Y muchas veces, o sea, es que te contestan así y es como, qué triste que tengamos que estar peleando por esto. No, yo estoy... está peleando mucho. No, yo estoy lo que estaba escuchando embelesada porque yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo vengo quemada de muchísimo tiempo atrás y el problema, yo no lo identifico tanto a la piratería, pero yo recuerdo que yo soy de las que denuncian directamente. O sea, yo creo que me pasó con Tras la coraza o con La perfección de silencio, esto que se llamaba Camren, que tampoco sabía, no tenía ni idea de quién coño eran Camren, pero bueno, me la fusilaron y la publicaron en Wattpad y como yo sí que tengo puestas alertas que no te llegan, la mayoría no te llegan en Google, pero eso sí que me llegó y directamente lo denuncié. Yo ya venía muy quemada. La persona creo que se disculpó, la chica que lo hizo, pero es lo que tú dices, Chris, no son conscientes, no hay una educación y un respeto al trabajo ajeno. Y pasa lo mismo con la piratería. O sea, a mí la piratería me llegó a provocar un bache creativo que me duró un año. Ya no tanto como pues este tipo de gente que lo que dice a veces son crías que hacen plan, lo cogen y ni se dan cuenta. Yo el problema lo tengo con nuestras lectoras, con las lectoras que leen literatura lésbica. Que son las que están haciendo realmente el daño. O sea, es lo que tú dices, yo me he tirado 4 años escribiendo yo me he tirado 4 años escribiendo una novela, o sea, calentándome la cabeza, intentando hacerlo lo mejor posible, porque yo tengo mucha responsabilidad hacia lo que escribo, y vas tú y te la llevas por la cara y las palmaditas te las llevas tú. Eso yo lo llevo bastante mal y quien me sigue y me conoce, yo sabe que tengo un problema muy serio con eso. Yo tuve la desgracia de introducirme en un grupo privado de piratas, de ladronas, lectoras lesbianas, a la que solamente podías acceder mediante una invitación de otro miembro. No voy a decir cómo llegué a ese grupo, pero se me cayó algo en los pies. Pues que serían 250 lectoras, ahí estaban todos nuestros libros, todos. Toda la historia de la literatura lésbica estaba allí colgada, pirata. 200 miembros. ¿Y a quién le daban las palmaditas en la espalda? A la ladrona, sin vergüenza, que había subido los libros. ¡Oh, qué buena eres, X! Muchísimas gracias, X. ¡Qué maravilla, X! Gracias, X. Gracias, X. Gracias, CAG, coño, que soy yo la que la he escrito y todas mis compañeras, desgraciadas. Y muchas veces es ignorancia, pero no siempre, ¿eh? No es yo no creo, yo lo de la ignorancia y la inocencia lo puedo entender a la que coge un libro, lo publica en Wattpad adaptado a un fandom que no gana dinero. Ahora, ya la que tiene un foro, lo mantiene, publica en Amazon para ganar un dinero, la que piratea, lo que es los que piratean de verdad piratear. Porque una cosa es que yo tengo un libro en ebook y yo te lo preste a ti, Clara, porque yo lo tengo en ebook como si lo tuviese en mi casa y te lo presto a ti porque eres mi amiga y te lo presto a ti. Eso no es piratería. Piratería es cuando tú tienes un blog o tienes un foro o tienes una cosa donde tienes una publicidad y ganas un dinero robando el trabajo de los demás. Y eso pasa en el cine, pasa en la literatura y pasa en todo. Yo creo que no hay que confundir la inocencia y la ignorancia con el delito. Y aquí hay que ponerse seria, porque yo hay cosas que creo que
cruzan la línea, derrapando además hacia un lado. Vamos a pasar a hablar sobre cómo es esto de la autopublicación. Las tres habéis autopublicado y tenéis experiencia. Continuamente me llegan preguntas de autoras pidiéndome ayuda para orientarse a la hora de publicar sus historias. Yo, como es normal, sé hasta donde sé, es decir, muy poco. Lo que me han contado, y de hecho no hace mucho tiempo incluso estuve preguntándole a Cris sobre una cosa, sobre unas portadas, porque yo no tenía ni idea. Así que lo primero que os quiero preguntar es, ¿cómo fue esa primera experiencia de autopublicarse de cada una? Si me podéis decir qué historia fue y en qué plataforma lo hicisteis, cómo fue el tema del proceso de la edición, si contratasteis a alguien, si lo hicisteis todo por vuestra cuenta, el tema de la portada, un poco lo mismo, ¿no? ¿Y cómo ha sido vuestra experiencia y qué consejos le daréis a esas personas que deciden autopublicarse? Porque el tema de la editorial lo ven ahí como muy lejos en el tiempo. La que quiera. ¿Aquí? No, como he hablado yo antes, pensaba que os ibais a lanzar alguna de vosotras dos. Pues venga, me adelanto yo, ya sí termino. En mi caso fue precisamente Elisa frente al mar. Y lo hice porque era una historia que yo quería que fuese leída, necesitaba que fuese leída y dije, voy a sacarla yo, porque es una historia en la que yo tenía muchísima fe. El tiempo me ha dado la razón y yo utilicé Amazon, que a día de hoy no he probado ninguna otra porque me funcionó muy bien desde el primer momento y es la que sigo utilizando, la cobertura que tiene, por la promoción que tiene. Y la verdad es que el proceso en Amazon te lo facilita bastante. Tú puedes crear un libro desde un documento Word perfectamente, tanto en papel como en ebook, no hay ningún problema. La cuestión de la autopublicación es lo que has dicho antes en el tema de los fanfics, que tienen mala fama porque no tienen calidad. Es lo mismo que se etiqueta a la literatura autopublicada, a la literatura autopublicada. Cuando yo me he encontrado unos fanfics absolutamente maravillosos que no tienen que envidiar nada a ninguna novela publicada por una gran editorial, igual me pasa con las novelas autopublicadas. He leído libros maravillosos y magníficos y he leído libros publicados por editorial que no entiendo cómo ir directamente a la papelera de reciclaje, ¿entiendes? Esto pasa igual. Y en la publicación, pues eso, el único de la cuestión es que tú tienes, lo puedes externalizar y buscar quién te haga la corrección, la tipográfica, la maquetación, la portada, o lo haces tú. Yo, en mi caso, el 80% del trabajo lo hago yo, porque yo lo hago y porque, bueno, tengo ciertos conocimientos de todas las fases del proceso y no elevados, pero como he dicho, Amazon te lo facilita bastante y suele ser un proceso más o menos sencillo. Es infinitamente más complicado que durante 4 años escribiendo la novela que publicando. ¿Y vosotras, chicas? A mí me pasó un poco como a Clara. Y yo también, la primera que autopubliqué fue La luz de tu mirada. Y es porque cuando yo pensé en esa historia, la pensé como libro. Tenía la intención de enviarla a editoriales y esto, ¿no? Lo típico que sueñas un poco, pero la terminé de escribir y dije, no lo voy a hacer nunca me voy a atrever, por vergüenza, por lo que sea, nunca me voy a atrever a hacerlo. Así que decidí empezar a publicarla en Wattpad, como siempre, como fanfic, capítulo a capítulo. Y cuando la terminé, como lo que comentábamos antes, la gente que te la pide en papel, ¿no? Que la quieren tener en su casa y tal, pues dije, bueno, me voy a poner a mirar opciones. Una de las opciones que siempre se encuentra es que es como una autopublicación así un poco rara, ¿no? Tú pagas a una editorial, te ponen su nombre, te hacen ciertos servicios editoriales y te envían unos ejemplares. Pero claro, yo no tenía dinero para hacer eso porque no es precisamente barato. Y luego descubrí Amazon. Y como comenta Clara, pues en Amazon lo puedes hacer todo tú misma. Si quieres contratar a alguien para que te haga una portada, en mi caso me la hizo una amiga, pero bueno, ya estaba hecha cuando la publiqué en Wattpad, era la misma portada. Y tú maquetas el interior, Amazon te pone muchas facilidades también, si no tienes idea de edición, ellos tienen plantillas. Y pues incluso creo que para la portada también tienen algún tipo de estas cosas, ¿no? Que se pueden hacer así, las puedes hacer así sobre la marcha. Bueno, ya ahí tú decides
en que si tienes algo para invertir, pues ya tú decides en qué lo inviertes, si en la portada, en la maquetación interior, en la corrección, en lo que sea. ¿Y tú, Cris? Yo no lo recuerdo tan sencillo. Ellas solo han hablado maravillas, pero yo recuerdo que me volví loca con Amazon. Pero bueno, igual es porque fui ahí a lo loco. O creo que soy muy perfeccionista en ese ámbito, no lo sé. Yo lo hice todo yo, menos la portada, que sí que le pedí a un amigo que conocía, pagándole y todo. O sea, yo ahí trabajo, toma dinero. Pero eso que es lo que dice Jackie, que decides tú al final dónde vas a invertir. Y luego todo el proceso de edición y demás lo hice yo. No quiero leerlo, no quiero leer ese libro, porque sé que ahora voy a encontrar muchísimos fallos y me voy a poner muy nerviosa. Pero fue la tentación viva al lado, que también es que yo me metí mucha prisa porque quería sacarlo para, ¿sabes? Tenía verano y dije, va, pues después de verano lo saco. Pero al final, pues, es un poco mejor no poner, yo creo, una fecha de salida antes de tenerlo listo. Nunca más, Cristina, así que por esa parte. Pero sí que es verdad que me volví un poco loca con el Word y eso que lo manejo desde siempre, porque se me saltaban, se me ponían unos espacios así, yo decía, ¿pero qué esto qué es? Luego de repente no se me quedaba esto alineado aquí, o sea, me volví súper loca en ese aspecto. Pero luego sí que es verdad que es muy fácil, o sea, el Kindle es facilísimo, lo subes y se configura él solo, no tienes que estar ahí peleándote con lo que es más de maquetación y demás. Y luego para la tapa blanda, pues igual, más o menos. Sí que es un poco más que tienes que tener en cuenta cómo es la página, que estén bien los números, que no te salga el número en mitad y todas esas cosas que yo me volvía loca. Pero los recuerdo ahí, los recuerdo duro. Igual ahora lo hago ahí como Clara y Jackie súper bien, pero... Clara, tú eres muy activa en redes con el tema de la promoción y siempre estás ofreciendo pluses como firmas personalizadas en tus ebooks o cosas similares. ¿Cómo habéis hecho la promoción de estas historias autopublicadas? ¿Pensáis que el tema de redes sociales ahora ayuda mucho a este asunto o creéis que en realidad depende de otros muchos factores el tema de la publicidad? ¿Pero te refieres a las novelas o a los fanfics? A lo que habéis autopublicado, lo que es autopublicado. Ya, no, sí, son fundamentales. Las redes sociales a día de hoy son absolutamente fundamentales cuando no tienes el apoyo y el respaldo de una editorial, está clarísimo. Las editoriales te proporcionan un canal a través del cual tú puedes hacer tanto promoción, distribución, llegar a un público objetivo concreto. Y en este caso las publicaciones como si te soltaran así ¡pum!, desde un helicóptero en un islote y te tienes que buscar tú el modo de hacerlo. Ya te digo, habría sido muy, muy, muy difícil esta promoción de estas autopublicadas de no contar con las redes sociales de Internet. De no existir Internet, habría sido prácticamente imposible, al menos para mí, porque ¿qué ibas a hacer? Ir de puerta en puerta, tocando, no. ¿Entiendes? Internet es la gran puerta, exacto, donde puedes tocar. Al menos en mi caso, es lo que pienso yo. ¿Creéis que hay que encontrar un poco el punto intermedio o que hay gente que se pasa, hay gente que no llega? ¿Vosotras cómo veis este tema de la promoción en redes sociales de las novelas autopublicadas? Yo creo que no llego. Creo que yo también he promocionado muy poco o nada mis autopublicadas. Porque Cantando bajo la nieve lo he dejado totalmente aparcado para la gente que se haya leído el fic. Porque creo que para mí, léete antes el fic y luego vete a este regalito navideño que te he hecho. Porque es que mucha gente se ha leído Cantando bajo la nieve porque ha dicho, va, es el corto, va, es el que vale 9 euros, me lo cojo. Y creo que no se entiende al 100%, ¿sabes? Dicen, va, pero si es muy corta, ¿qué es esto, no? ¿Qué historia es esta si empieza y acaba en un pestañeo? Entonces yo siempre prefiero que lo lean del fic hacia allí y la he promocionado poquísimo o nada. Y La tentación viva al lado también, poquísimo o nada. No se me da bien promocionarme, creo. Tengo que hacer un curso. Yo parto de la ventaja que yo, al ser una escritora híbrida, que publico tanto a través de editorial tradicional como autopublicada, tengo esa parte que me promueve, parte digamos de visibilidad que me da el apoyo editorial, pero aún así, tanto en las publicadas por editorial como en las autopublicadas yo hago exactamente el mismo trabajo, para una que para otra. A través de editorial tengo el refuerzo de la editorial,
pero digamos que el máximo esfuerzo, dependiendo de la editorial, eso sí es cierto, recae sobre la autora. O sea, yo he tenido que hacer siempre el máximo esfuerzo para promocionar todas mis novelas. Creo que es necesario. Y como he dicho, las redes sociales son una herramienta muy adecuada, muy útil. Ya que estamos hablando del tema de las editoriales y que tengo la oportunidad de hablar, en este caso, con Cris y con Clara, que son las que han publicado tanto con Egales como con Les Editorial, así de más frecuencia, me gustaría saber cómo habéis llegado hasta ahí. Ya hemos hablado de la autopublicación y ahora me gustaría que contaseis un poco cómo es esa experiencia, ¿no? Cómo es la experiencia de trabajar por primera vez con una editorial, cómo llegasteis a publicar por primera vez con una editorial, si fuisteis vosotras las que mandasteis, si habitualmente mandáis o, por el contrario, os contactaron de alguna forma. Explicadme un poco cómo fue este proceso. Venga, Cris, tú. Venga, Cris. Vale. Pues en mi caso fue por Wattpad, que mi editora Bárbara estaba buscando material para su primera tirada de una vez formara la editorial. Entonces se puso en contacto conmigo a través de un perfil falso de Wattpad, que yo pensaba que era una broma, comentándome eso, que tenía un proyecto de sacar una editorial y que le gustaba cosas del destino y cosas así. Y claro, yo dije, pues esto es una bromita de alguien que tiene muy mala leche. Pero no, resultó ser Bárbara de incógnito. Y siempre le sacamos esta bromita porque fue muy buena. Y a nosotras, pues, fue así. A partir de Les Editorial se puso en contacto con nosotras y entonces, pues, empezaron a editar cosas del destino, que le faltaba 3 capítulos o así, creo, para terminar. Antes, pero bueno, como ya se sabía que era larguísimo, pues dijo, claro, dividido en dos partes, ¿no? Y el proceso para mí, pues teniendo en cuenta que vine de publicar La tentación mi balada y volverme loca con Amazon, pues muy cómodo y muy bien, porque lo hacía todo Bárbara. Pero a mí me gustó, o sea, yo editorial, autopublicar, me quedo con editorial y con Bárbara sobre todo. Le he dicho ya que mi corazón es siempre suyo. Y los siguientes libros han sido, pues, le he mandado, como creo que ahora mismo lo tienen cerrado, lo de la recepción de manuscritos, pero yo me ponía ahí a hacer mi presentación de este es mi libro, de esto va, esta es la sinopsis, no sé qué, y se lo mandaba a ver si le gustaba con los primeros capítulos, creo que piden 4 o 100 páginas o algo así. Y nada, que me diga si le mola o no y ya está. O en las presentaciones la camelo, depende de cómo vea yo mi momento. No sé si lo he contestado todo, pero fue así. O sea, yo sí que he mandado editoriales, por ejemplo, alguna historia que sobre todo quiero darle visibilidad. Es que a veces pienso, estas historias no van de salidas del armario ni de soy lesbiana ni de todas estas cosas. O sea, va de un romance, va de un misterio, va de un asesinato, va de lo que sea, solo que hay 2 personajes que son del colectivo. Y muchas veces he dicho, pues voy a mandar a editoriales generales, pero te rechazan. Te rechazan como un trapito. Así que al final, pues es no nuestro hueco. Supongo que a Clara también le pasa y a Jackie con la autopublicación, que es como el arma esa de doble filo, ¿no? Al final dices, no, es una novela LGBT, pues para que nos encontremos entre nosotras, pero realmente va de mucho más que LGBT y todas las siglas del colectivo. Y es un poco nuestra lucha también, ¿no? Intentar visibilizar todas estas historias más allá de salida del armario, de conflicto interno por contar a tus amigos, o sea, que al final estas historias no van de esto, va de una relación de amor y qué más da si son 2 chicas, 2 chicos o 2 chiques, es que es amor y ya está. En mi caso, por ejemplo, que es novela romántica. No soy partidaria a mí no me gusta personalmente, no me gusta hablar de literatura lésbica, como si fuese un género en sí mismo. O sea, no. Está la narrativa, está el ensayo, está la ciencia ficción, llámalo como tú quieras, pero parece que necesitamos encasillarlo todo, ¿no? Y las historias del colectivo parece que tienen etiqueta propia. Y esa etiqueta propia sucede igualmente en el cine. ¿Cuántas veces hemos oído de película lésbica y de cosas así? Dime, Cris. No, digo que tienen etiqueta propia y editoriales propias. Claro, es que
es a lo que iba, que estaréis de acuerdo conmigo en que salvo casos muy escasos y muy contaditos, como pueden ser, yo que sé, una Sarah Waters, una Janet Winterson o incluso una Eva Baltasar, que es de las pocas que yo he visto que se han publicado así en editoriales generales, no hay protagonistas lesbianas en editoriales tradicionales, habituales o las grandes editoriales, ¿no? Parece que... Y ahora algunas les ha dado por sacar como su propio sello de... Nosotros también tenemos el sello LGTBI y se llama de otra forma, ¿no? Que pertenece al grupo, pero lo hemos quedado ahí como un poco aparte. Entonces, partiendo de la base del tema de lo de editorial, también quería hablar con vosotras de este tema en concreto. Así que gracias, Cris, por darme pie a hablar de ello. No, lo que ha dicho Cris es cierto, es muy, muy, muy difícil optar con una historia LGTBI a editoriales generalistas, pero bastante, bastante difícil. Te diría que casi imposible. Pero yo voy a discrepar un poquito contigo de lo que has dicho, Mónica, porque yo sí que creo que son necesarias las etiquetas hasta cierto punto, mientras no sirvan como... causa de rechazo, ¿no? De decir, siempre lo cuento esto, que la etiqueta de literatura lésbica sirva para encontrarnos, es decir, para que yo encuentre a mis lectoras y ellas me busquen a mí, ¿entiendes? Hay una reciprocidad ahí. Pero estoy de acuerdo contigo. El lector heterosexual lo que hace, literatura lésbica, ¡puf! Esto va conmigo porque son de dos tías. Bueno, pues salvo Elisa frente al mar, ninguna de mis historias, porque Elisa frente al mar, por la propia temática en sí de denuncia de la LGTBI-fobia, sí que es una historia intrínsecamente como objetivo de contar esa realidad. Pero salvo Elisa frente al mar, el resto de mis novelas son thrillers, intrigas románticas, como hago entre mis dedos, o sea, ninguna tiene como objetivo prioritario contar la vida desde desde una óptica lésbica, en absoluto. Simplemente lo que ha dicho Cris, es que las protagonistas son lesbianas, punto pelota. Yo lo digo siempre, yo me he pasado toda mi vida leyendo historias de heterosexuales, con protagonistas heterosexuales. Y no me he muerto, ni me ha salido... sale ahí! Chica, yo no me he muerto, ni me ha salido ningún sarpullido, ni tengo nada extraño. Pero, joder, ellos no. Ellos y ellas no hacen ese esfuerzo. No. Si volvemos a lo mismo, el estigma. Etiqueta, estigma. Etiqueta, ayuda. A mí me habría... O sea, yo a los 20 años... los de mi generación, nos volvíamos locos y locas por no saber la suerte que tenéis ahora, chicas y chicos de hoy en día. O sea, no encontrabas nada, absolutamente, pues, encontrabas migajas aquí y allá. Carol, de Patricia Highsmith, Las amigas de Lois, que es mi libro bandera, pero poco más, tenías que ir rascando por todas partes. A mí si me hubiesen dicho que una editorial dedicada, por cierto, que así fue como surgió Gales, porque cuando surgió Gales yo vi el cielo abierto, te lo juro. Claro. Es etiqueta, es un gueto, pues a mí me sirvió de mucho, porque yo por fin pude leer, la primera novela que yo leí era una típica novela romántica, una novelita pequeña, muy corta, la estructura romántica aplicada a dos mujeres. Bueno, casi me dice pipí encima de la emoción. O sea, para mí eso fue un descubrimiento absoluto. Ahora la lees y dices, vale, es una novela a mí preciosa porque fue la primera novela que me leí, pero dices, bueno, pues tampoco tiene mucho más allá, pero aquello supuso una apertura de ojos y decir, hostias, esto es lo que yo quiero, esto es lo que... De hecho, yo he sido durante muchísimos años lectora de Gales, porque la menciono ella porque la única que había al principio, ¿no? Lleva ya aquí más de 25 años, ¿entiendes? Y pasé de lectora acérrima a escritora de esa misma editorial, que simplemente fue enviarles un manuscrito. A veces habéis comentado antes, no me atrevo a mandar, el no ya se tiene, entonces lo que hay que hacer es intentarlo. Ahora, también es cierto que, como he comentado, que acceder a una editorial generalista es muy, muy difícil, porque además ahora, aparte de todos sus guetos o barreras o como queramos llamarlo, inciden otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la calidad de un escrito, como por ejemplo que estén contemplando o teniendo en cuenta el número de seguidores que tenga determinado escritor o escritora en las redes, que eso me parece terrible. O sea, pero es que ya es primar lo económico sobre cualquier otra virtud de la historia. O sea, me estás diciendo que me vas a pillar a mí porque tengo 150.000 seguidores en Instagram, independientemente de que te escriba una mierda, con perdón de la palabra.
Jackie, tú en concreto, las 2 novelas que has autopublicado, tengo la curiosidad, ¿no las has mandado en ningún momento a ninguna editorial o te lo has planteado, directamente las has autopublicado y ya? Sí, directamente. Así, tal cual. Así, tal cual. Sí, sí, nunca me he atrevido. Aparte, tampoco es lo que decían antes. Bueno, estaba Egales, pero tampoco existía el eje editorial. A lo mejor en ese momento sí me hubiera atrevido, porque yo como lectora, a mí las etiquetas sí me gustan, porque yo como lectora sé que ahora existe el eje editorial y es que yo me voy de cabeza allí a buscar alguna nueva historia, ¿sabes? Porque sé que en algunas está lo que yo estoy buscando. Yo ya estoy muy cansada también de leer historias donde siempre son parejas heterosexuales. Entonces, me gusta que se especifique y cuando leo una descripción de un libro, me gusta leer y que esté especificado que es una historia de 2 chicas, independientemente de que luego no sea lo principal, pero es lo que yo busco. Entonces, al final es lo que ofrezco también, por eso lo especifico yo también. Me alegra. A mí, mientras que haya chicas, todo me parece bien. Llegamos al bloque de preguntas dejadas por personas en Twitter, tanto de forma pública o por mensajes privados. Algunas van dirigidas directamente a alguna de vosotras en concreto y otras son más generales que os pediré alguna que contestéis. Lipitus ha dejado 2 preguntas. Una para Jinsei. Dice, sobre una de sus historias más queridas por sus lectoras, Las 2 caras del amor y Nuestro momento, Ralexa, ¿alguna vez te has planteado publicarla completa? No. No, yo creo que a mí me gusta que haya historias gratuitas para que la gente también te conozca. Es decir, como una especie de escaparate, ¿no? O sea, la gente que diga, Chris Insane, vale, mira, aquí tengo esto gratuito. Es que, ¿para qué pirateáis si os regalamos cosas? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero es verdad, o sea, a mí me gusta que haya historias ahí gratuitas, que la gente se las lea y que igual diga, pues me gusta cómo escribe la chiquilla, voy a comprarme este libro, por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que Las 2 caras del amor y Nuestro momento creo que es de las que más me han dicho que la quieren en papel, ¿no? Supongo que es un poco lo que dice Lipi. Y es verdad que una persona me dijo, ¿y esta historia? Y yo dije que no, lo siento, soy así. No, además quedé con Juno, es que al final dijimos a lo mejor la autopublicamos, no sé qué, y al final todos los de royalties y demás, es que es complicado al final, siendo cada una de un país y todas estas cosas, porque la primera parte, para quien no lo sepa, la escribí con Juno, que es de Venezuela, y la segunda parte ya la escribí yo solita, alone. Y eso, o sea, yo estoy muy a favor de que haya historias que te, ¿sabes? O sea, lo que he dicho, un escaparate tuyo, escaparate de Wattpad, pues ahí tenéis un montón de historias gratis, tanto largas como relatos, y así también te conocen, sin piratear, no pirateáis. Lo siento, Lipi. Pregunta para Clara. ¿Qué se siente al ver que Elisa frente al mar está recomendada como lectura en institutos para trabajar la diversidad afectivo-sexual y el acoso escolar LGTBI-fóbico? Pues una satisfacción enorme, una satisfacción enorme. Yo, de verdad, es incluso una sensación de que me supera a mí misma, ¿no? De pensar la responsabilidad de que una historia que yo haya escrito, que tú hayas escrito, se use para no como para mostrar, sí para mostrar, sí que es para mostrar, ¿no? Las consecuencias de ciertas cosas que ocurren y que no deberían ocurrir, como es la LGTBI-fobia, pero una alegría inmensa. O sea, yo te digo que siempre con Elisa frente al mar es la que más satisfacciones personales me ha procurado y es precisamente por eso, porque es una historia que ha conectado tanto, que con todas sus lectoras a todos los niveles y estratos, y que encima ahora se considere una historia digna de que pueda servir como una herramienta de enseñanza, de educación, no solamente para la población LGTBI o para los chicos y chicas LGTBI, sino en general para todos. Pues oye, es una cosa de las que te dices, mira, joder, ha merecido la pena todos los disgustos, todos los trabajos, todo el dolor de cabeza que haya podido pasar.
Así que sí, es una cosita que yo guardo con muchísimo cariño en mi corazón y que hace que todo se te borre todos los disgustos de la piratería y de todo lo que quieras. Porque sí, es una gran felicidad, es un objetivo que quieras, no te lo pones y dices, pues bueno, pues yo voy a ser una escritora que va a llegar al corazón de todas las lectoras y voy a ser... No, eso no te lo planteas, pero cuando llega es una maravilla. Muy feliz, muy feliz, muy feliz. Me hace muy feliz. Pues felicidades también. Felicidades. Felicidades. Mariceli 8396, Jackie, ¿qué historia consideras innecesaria reescribir y cuál sí reescribiría? ¿Qué tan posible es una segunda parte de alguna? De todas, gracias. Lo preguntas, pero por si acaso te lo deja caer. ¿Cuál considero innecesario reescribir? Sí. ¿Y cuál sí reescribirías? Vale, pues sí reescribiría, bueno, podría reescribir Caprichos del Tiempo. ¿Y cuál considero innecesario reescribir? Pues es una que ni siquiera está en mi Wattpad y que es una de las que me han robado y están vendiendo. Y esa hubiera querido que desapareciera de la faz de la tierra, pero bueno, ahí está. Qué exagerada, mujer. ¿Y qué más era? ¿Qué tan posible es una segunda parte de alguna? Uf. Está difícil. De la única que me lo he planteado es de La luz de tu mirada, pero no sé, va pasando el tiempo y no... Como no pase algo, no creo. Sería difícil continuar esa historia con una segunda parte, ¿eh? Claro, es que al final, para que haya una segunda parte de una historia, tiene que pasar algo y con lo felices que están ellas, ¿no? ¿Para qué déjalas. ¿Para qué sufrir? Jackie, Zazu Ruiz también te pregunta, tus novelas no son solo una historia de amor con sus altos y sus bajos, sino que tratas problemas serios como los desórdenes alimenticios o las enfermedades. ¿Por qué has querido tratar temas así en concreto? Como dijo Clara hace un rato, escribo, al igual que ellas, las historias que a mí me gustaría leer. En este caso, siempre escribo cuando tengo algo que contar y en el caso de La luz de tu mirada, que fue donde conté lo de los desórdenes alimenticios, pues quería hablar de esa enfermedad de esas enfermedades que tantos prejuicios tienen, ¿no? Que la gente está bastante equivocada sobre lo que gira en torno a ellas. Y yo quería pues dar una visión un poquito más optimista, aunque tenga mucho drama el libro, pues al final se demuestra que de todo se puede salir si quieres hacerlo. Entonces, no sé, me gusta contar mensajes y que al final las personas se queden con algo, no solo con entretenimiento, sino que les haga reflexionar en un momento dado. También por eso no escribo historias tan seguido, ¿no? Porque son tochos y hay que procesarlas. Genial. Maggie Martínez deja también 2 preguntas. Cris, ¿alguna vez te pasó estar escribiendo una escena fuerte, en el sentido que quieras, y tener que parar para tomar aire? Hombre, ya, bueno, esta es la típica respuesta que doy, ¿no? La de Los Ángeles de Ralexa. Obviamente ahí tuve que parar y darme una vuelta por la casa porque hacía mucha calor. Me salí en malagueño y todo. Hacía mucha calor, sí. Pero fuerte, de otra manera fuerte que no sea sensual, creo que no. A veces es que cuando estás ahí en el flow, que se dice, ¿no? Famoso, que está todo fluyendo, estás tan metida que casi no te das cuenta, ¿no? Del tiempo que pasa y demás. Sí que en esa en concreto sí que recuerdo que dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que me estoy volviendo loca. En la de Los Ángeles, pues sí, me levanté y dije, vamos a pensar qué está pasando aquí, que hay que poner orden, creo yo. Pero no, al final no puse orden, dije, hagan lo que quieran, que son jóvenes. Clara, ¿con qué personaje de todas tus historias te identificas más y de cuál te enamorarías perdidamente? Yo de todas. Yo parto de una base, parto de una premisa muy fundamental. Si yo no me enamoro de mis personajes, no voy a conseguir que las lectoras se enamoren de ellos. Por lo tanto, yo estoy enamorada de todas. Lo que pasa es que tú dices que con cuál te identificas más, entonces piensan que tú eres ese personaje.
Y de hecho, ni siquiera en Elisa frente al mar, que es mi novela más personal, pero no autobiográfica, sino más personal, ni siquiera yo estoy ahí realmente. O sea, yo utilizo todas las historias y todos los personajes para diluirme en ellos, pero no soy yo. Tanto en Elisa frente al mar como a la última, como Agua entre mis dedos, hay muchísimo de mí en ellas, pero soy tanto Nuria como Elisa, como Valeria, como Paula, incluso como Elaine, ¿comprendes? No te podría decir ninguno, pero yo tengo una cosa que no sé si sería correcto o no, pero creo que hago más atractivas a los personajes secundarios que incluso que las propias protagonistas, porque me lo dicen mucho. O sea, las mejores amigas, lo que siempre coloco una mejor amiga de los personajes. Bueno, pues quizás realmente de la quien estaría enamorada sería de las mejores amigas, que sería que es el papel que yo hago en esta vida, más o menos, ¿no? Incluso desde Elisa frente al mar con Valeria, que es uno de mis personajes más especiales, no las protagonistas en sí mismas, que serían Nuria y Elisa, sino Valeria, hasta Jessica, la Jessica de como agua entre mis dedos. Pero ahí se corre el riesgo de que si dices, oh, mi favorito es este, me identifico con este o con esta, dicen, es que eres tú. No, yo soy todas. Todas son yo. Incluso ellos, los personajes masculinos también soy yo. Así yo creo que al final todos vuestros personajes siempre tienen algo de vosotras, ¿no? Es imposible que no tengan absolutamente nada, aunque sea un toquecillo, algo vuestro siempre se llevan. Bueno, pasamos al bloque que más gusta a nuestras seguidoras, el pasa la cabra. Aquí os haré una pregunta rápida a cada una, con una respuesta rápida. Aquí no hay que razonar, aquí es lo que os venga. Y si alguna no queréis responderla por el motivo que sea, pues podéis pasar la cabra y decís a qué persona le paséis la cabra, ¿vale? Podéis pasar la cabra más de una vez, es decir, yo le hago la pregunta a Chris, imagínate, y Chris dice que le pasa la cabra a Clara y Clara dice, pues yo le paso la cabra a Jackie. Lo siento. ¿La Mónica? Esa es una norma del paso a la cabra. Nunca se le pasa la cabra a Mónica y siempre me paséis la cabra en algún momento. Pensaba que hoy se podría. Venga, aunque yo también puedo pasar la cabra, ¿eh? Ah, bueno. ¿En qué orden queréis empezar? Para que veáis que no tengo asignadas las preguntas. Venga, ¿quién quiere ser la primera? La valiente. Venga, yo. Es que me empujáis, ¿eh? Todas yo. Yo. Pues vamos a ir al contrario de las agujas del reloj, ¿vale? Según os tengo en pantalla, vamos a empezar por Clara, después vamos a ir a Jackie y después Chris y luego volvemos a Clara, ¿vale? Habrá, creo que son 4 o 5 preguntas para cada una. Clara, una manía a la hora de escribir. Escribir. Muy buena. Me encanta. Jackie, ¿tu libro favorito? Joder. Cosas del destino. Oh, qué bonito, gracias. Eso es pasar la cabra. Chris, la mayor alegría que te ha dado publicar alguna de tus historias. Cuando la gente me cuenta sus historias y que se ha sentido identificada y que le ha ayudado de alguna forma. Uy, qué rápido soy. O sea, quería decir que lo he hecho muy largo. No, a ver, puede ser largo porque no es razonado. O sea, es una respuesta que es larga, sin más. Vale. Muy bien. Vale. Clara, de todas tus historias, ¿cuál te gustaría haber llevado a la pantalla? Elisa frente al mar. Toma ya. Yo iría a verla. Jackie, último fanfic que has leído. Estoy pensando en el nombre, ¿eh? Es uno Clexa, pero estoy pensando en el nombre. Dile que va y Mónica te dice. Sí, es que precisamente es uno de los... Estaba en los favoritos de Mónica. ¿Te puedo decir de qué va? Di de qué va, a ver si me sé el nombre. Yo con los nombres soy muy mala, pero bueno, tú cuéntame de qué va. Bueno, pues Clark era cantante y Lexa hace su biografía. Ya sé cuál dices, pero no me acuerdo del título, yo tampoco. Bueno, pues ese. Ese, ya está. Chris, un chiste malo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Como te escucho, me lo he traído preparado. ¿Por qué me ha
tocado a mí. He estado rayándome todo el día. Mira, lo voy a contar. Allá voy. Espero que no lo hayan contado ya. Que eso ya he escuchado, pero no todos. Hicimos un ranking hace poco con votaciones y todos del peor chiste malo del Fanficnáticas. Yo te lo digo, que yo me lo sé. Vale. ¿Qué le dice? Ay, perdón, que mal empiezo. Corta. Vamos, corta. Le dice un chochete a otro. Oye, me han dicho que ya no te corres. Va, esas son las malas lenguas. Bueno, ese no es tan malo, ¿eh? No es malo. Oh, entonces no es mucho malo. Paso la cabra. ¿A quién le pasas la cabra? Yo siempre que sea el chiste malo, yo acepto paso la cabra siempre. Pero entonces no vale el mío, estoy muy triste. Es que sí, bueno, vale, sí, tiene vale. que ser malo. Venga, va, aceptamos pulpo o malas lenguas. Pero era bueno, ese era bueno, ¿eh? Ese es bueno. Ese perdería en el ranking de chistes malos. Clara, recomienda a una escritora del colectivo A Ser Posible. Mila Martínez. Perfecto. Muy buena. Jackie, ¿a quién le firmaste el primer ejemplar en papel de tu primer libro si lo hiciste? Creo que a mi cuñada. Cuñada, confirma. Cuñada, si me escuchas, confirma. Cris, ¿a cuál de tus personajes tienes más cariño? Te tienes que mojar. Creo que Amanda. La tengo reciente y me ha llegado al corazón escribir su Te adoro, historia. Mandy. Así que creo que es Amanda. Adoro a Mandy. Lo siento por las anteriores, pero ha llegado fuerte, creo, la chiquilla. Yo he de decir que de tus personajes, Amanda es de mis favoritos. Yo Gracias. la quiero un montón. Clara, ¿qué es lo que más te ha costado escribir? ¿Pero qué género? ¿Novela, relato o escena? Pues me imagino que se referirá a alguna escena o algún libro o alguna cosa en concreto. En realidad, nada. O sea, el único problema que tengo yo. Pasa la cabra. No, que es interesante la pregunta, Además tengo la respuesta. A mí lo único que me cuesta escribir es no escribir. Ya está, lo he dicho siempre. A mí escribir me produce muchísima felicidad y lo único que me produce felicidad es no escribir. Así que lo que me cuesta es no escribir. Y ya está. Perfecta. Qué bonita respuesta. Total. Compro. Vale. Jackie, ship sobre el que te habría gustado escribir. Clexa. Clexa siempre, yo creo que es un ship que no morirá nunca, ¿eh? Porque vamos. Dale. Yo es que las descubrí tarde, ¿eh? Yo las descubrí tarde, Da entonces igual, ahora da estoy igual. ahí. Nunca llegas tarde a ningún sitio, siempre habrá gente dispuesta a leerte. Sí, seguro. Escribe. Cris, nosotras aceptamos, ¿eh? Cris, termina la frase. No volvería a... No sé, no volvería a contarte nada, Gachi. Qué mala soy. Eso es malvado. Clara, personaje de ficción o real con el que te irías de cena. Coño, Xena, por ejemplo. Oye, sería una cena interesante. Qué fácil es esa. ¿No? Es que además ella pondría el ciervo y lo cocinaría, fíjate. Jackie, para ti, una buena historia tiene que tener sí o sí. Una relación lésbica. Joder, tía, Es muy buena respuesta, ¿eh? Y Cris, la última. Anécdota rápida y divertida que te haya pasado con alguna lectora. La primera vez que hice una presentación, me ha venido esta a la cabeza. En Barcelona, fue la época de la Polaris y demás, pero aprovechamos que estábamos en Barcelona para presentar cosas del estilo 1. Me sorprendió mucho que la gente llegara como si yo fuera Beyoncé, ¿sabes? Y todo el mundo, ¿eres Chris Jensen? Y yo pensando, ¿pero qué os pensáis que...? No sé, o sea, me resultó muy raro. También era la primera vez que me mostraba en público y sé que en redes sociales suelo escribir así muy
formal todo, con puntos, sin emoticonos y demás, y hay mucha gente que se ha pensado que soy muy seria, pero luego me conocen y dicen, bueno, tú de seria tienes lo que yo te diga. Pero me hizo mucha gracia eso y yo decía, a ver, que no estés nerviosa, que no soy nadie, yo qué sé, me sorprendió mucho y me hizo gracia la gente fangirleando por ahí y demás con mi firma, que dije, yo he visto que sí, encima tengo la letra de moco. A partir de ahora sabes que te vas a llamar Chris Beyoncé Jinsey, ¿verdad? Oh, qué bien, me gusta. Nos haremos de llamar así. Bueno, chicas, ya para terminar, me gustaría que me hablaseis de qué viene a partir de ahora con vosotras. Proyectos nuevos, historias. Contadme que podemos empezar de las tres. Pues venga, tú misma, Chris, ya que has sido la última, pues empezamos por ti. Pues me lo quería pensar. Pues yo me gustaría escribir algo inédito. Es decir, publicarlo directamente, ya sea autopublicado o si Les Editorial le gusta, pues con Les Editorial. Pero algo que no... Bueno, con 7.900 millas ha sido un poco así, porque al final reescribí toda la historia y es nueva al final. Yo creo que si te lo has leído, Mónica, que sé que sí, seguramente te has encontrado que de Wattpad tiene poco, ¿no? O sea, bueno, sí, tiene un poco la base, pero lo demás es todo muy nuevo. Sí que me gustaría ver cómo funcionaría así, porque suelo escribir en Wattpad y luego publico y la gente ya se espera lo que va a leer. Entonces me gustaría escribir algo nuevo que la gente se lea de cero. Ideas, muchísimas. ¿Cuál? La que me inspire. Siempre digo lo mismo. O sea, puedes tener muchísimas ideas, pero si no entras en ese flow, como he dicho antes, y en esa inspiración máxima y que todo fluye y fluye y fluye y al final estás disfrutando tú, porque yo creo que al final escribes para ti la primera y tiene que ser así, porque como escribas para los demás no te va a salir bien, eso te lo por seguro. Esa será la historia que haga, pero no puedo adelantar nada porque no sé qué historia va a ser. Sí que tengo empezada la de Sola Contigo, que está en Wattpad, que va a ser un poco de relato erótico detrás de otro, pero con una misma base, o sea, van a ser los capítulos como un relato erótico, pero con una base en común, y me encantaría retomarla, pero me han surgido 500.000 cosas en mi vida y no tengo el tiempo que quiero para escribir, entonces, como antes dijo Clara, yo ahora no soy feliz, porque no puedo escribir. Nosotras tampoco, porque no podemos leerte. Así que... Oye, todos tristes, no me gusta. Espero volver pronto, de verdad. Pues nada, te estaremos esperando y lo sabes. ¿Jackie? Gracias. Yo también estoy escribiendo una historia inédita que no la voy a publicar en Wattpad, sino directamente la autopublicaré. Y bueno, llevo ya más de un año, llevo 347 páginas. Y no sé, a lo mejor tengo que dividirla en dos partes porque no siento que haya llegado todavía a la mitad del libro, o sea que no sé yo qué va a salir de aquí. Pues nada, estaremos esperando también, con los brazos abiertos y los monederos también. ¿Y tú, Clara? Pues yo siempre estoy a 1000 cosas al mismo tiempo y que no me vuelvo loca porque soy Géminis y la locura se la lleva a la otra, pero... Estoy en mi próximo proyecto, quiero que sea un chick lit juvenil, una novela corta, porque es algo que nunca he sido capaz de hacer, una novelita corta, digamos, ligera, romántica ligera, dirigida al público juvenil, y a ver si lo logro, pero conociéndome a mitad de la historia me cargaré a alguien y entonces se convertirá en un thriller y entonces ya a la porra con mi objetivo, pero bueno, esa es uno de los proyectos que tengo en cola, pero al mismo tiempo sigo trabajando en el manuscrito de En un mundo sin ti, que es la novela también corta de la que está basada, que se basa en el relato Y abrazarte de la antología del mismo nombre, y al mismo tiempo también estoy revisando el original de La perfección del silencio, porque en estos momentos el libro está descatalogado, se finalizó el contrato con la editorial y los derechos han retornado a mí, y entonces lo estoy preparando igual que el primer caso de Kate Mens para sacarlo yo, para autopublicarlo yo. Y si no me vuelvo loca en ninguna de esas tres partes, pues nada, algo sacaré en un momento dado. Yo ya no me presiono. Yo, mira, Cris, una cosa que hay que aprender es te lo dice una escritora que ha pasado por un bache creativo de un año, que creo que no sé cómo sobreviví a aquello. Ya no hay que presionarse, ya no hay que desesperarse por no escribir. El momento llegará. Si yo pude superar aquello y pude volver a un teclado, te juro que cualquiera puede hacerlo, porque yo sí que pensé que se había acabado, el escribir se había acabado para mí. Así que
cuando tengan que llegar, llegará. Sea una, otra o la de más allá. Y nosotras, pues también, a ti te estaremos esperando. Yo os espero a todas encantadas, que voy a estrenar una librería nueva y me va a venir genial para rellenar la librería. Así que escribid. Ahora sí, llegamos al final y os quería pedir, como hago siempre, que como despedida mandéis un mensaje a vuestras lectoras. Esto lo hago siempre en Fanficnáticas, así que dejad un mensaje a vuestras lectoras. Venga, Clara, otra vez al revés. Vaya. Venga, Cris. Venga. Cris. Pues yo, sobre todo, agradecimiento total por elegirme, por motivarme tanto, porque me han motivado muchísimo siempre a seguir escribiendo, por los mensajes bonitos y por querer acompañarme siempre en cada nueva historia, da igual de lo que vaya, que están ahí las primeras, y para mí eso es súper importante al final tenerlas para seguir, ¿no? Que adelante, al final es un poco de gasolina para el motor de la escritura, porque sí que he dicho antes que estás escribiendo para ti, a ti te gusta, es tu hobby, es tu afición, te encanta desde siempre escribir, pero que te den ese apoyo es muy, muy, muy positivo para seguir, sobre todo para seguir. Así que muchas gracias por todo eso y por hablarme, que me podéis hablar siempre que queráis, que no os penséis que soy Beyoncé, por favor, y que os contesto cuando puedo. Eso sí, que últimamente estoy muy liada, pero contesto siempre. Y contarme vuestras historias, todas estas cosas me emocionan muchísimo porque al final ver que lo que tú has escrito le ha servido a alguien para aprender, para superarse, para darse cuenta de cosas. Me han hablado de las dos caras del amor, de que se han dado cuenta de que están en una relación tóxica, por ejemplo, y a mí eso, digo, no sé, es que no, que tú escribes por hobby, sí, pero luego hay gente que se está llevando un aprendizaje muy bueno y que están al final evolucionando con tus personajes, ¿no? Que al final, pues, dices, está en el papel, pero para mucha gente son reales, porque les ha ayudado a darse cuenta de muchas cosas. Pues ahí queda. Muchas gracias, Cris, por el mensaje. ¿Jackie? Lo mismo que Cris también, que muchas gracias por esperarnos, no importa el tiempo que tardemos en escribir una nueva historia, siempre están ahí pidiendo que volvamos y eso es muy bonito. También que nos cuenten sus historias, a mí me han llegado a contar que han vuelto a tocar el piano gracias a Anaí, no sé, y son cosas que te emocionan muchísimo porque no es algo que tú hagas de forma premeditada cuando escribes una historia. Entonces todos esos pequeños cambios que haces en la gente es súper emocionante que vengan a contártelo. A veces sí es verdad que no tienes tiempo para responder enseguida, aunque siempre terminamos respondiendo, pero no enseguida y nos gustaría tener más tiempo para todo eso, pero que lo agradecemos muchísimo y que nos hace muy feliz cada pequeña palabra que vienen a decirnos. Y también quería agradecerte a ti, si me dejas, Mónica, y a Lepicanarias por este espacio, porque la verdad es que es súper bonito que se haga esto y poder conocer a autoras, a fanfics que muchas no conocemos y que me encanta el espacio. Muchas gracias a vosotras. Para nosotras esto es un placer. La verdad es que surgió como una idea loca de Gachi y mía y me alegro, nos alegramos mucho que esté llegando a tanta gente y sobre todo porque pretendemos eso, ¿no? Dar un puntito de visibilidad a los fanfic y a las autoras que estéis detrás, porque al final, para que vean quién está detrás de las historias. ¿Clara? No voy a decir nada más original de lo que han dicho ellas, pero yo les diría que sin ellas yo no existiría como escritora. Yo existiría como persona que escribe, pero no como escritora, porque lo que te hace ser escritora es que alguien te lea. Y si no hay alguien ahí para leerte, pues simplemente pues, estás escribiendo sobre una hoja de papel o sobre un ordenador, sobre un procesador de texto. Y también agradecerles infinitamente, algo que ha dicho Jackie, que estoy completamente de acuerdo, es que a mí me han esperado muchísimo tiempo, 4 largos años me han esperado y no han dejado durante todo este tiempo de animarme, de esperarme, de darme mensajes de ánimo, de hacerme ver que están ahí. Y eso es algo impagable. O sea, yo siempre lo digo, tengo las mejores lectoras del mundo que compartiré con vosotras, no os preocupéis, chicas, pero para mí es algo maravilloso. Me hace ser mejor persona, ser ese tipo de escritora, tener unas lectoras, unas personas al otro lado que ni siquiera me conocen personalmente, la mayoría de ellas,
que me hagan llegar ese apoyo y ese cariño, pues a mí me hace ser mejor persona, ya no solo como escritora, sino como persona. Así que todo el agradecimiento del mundo por estar ahí, por no dejarme a mí nunca, ni a mis personajes, que siguen también con mucho cariño. Pues a mí solo me falta daros las gracias como lectora, porque yo soy muy fan de las tres. Gracias por vuestras historias y como de parte de Fanficnáticas, muchas gracias por la charla. También gracias a nuestros oyentes por estar aquí de nuevo, otro episodio más con nosotras en esta nueva temporada. A partir de ahora, como habréis visto, nos trasladamos a los martes y los episodios pasarán a ser cada 3 semanas. Os recuerdo que podéis dejarnos vuestras opiniones en redes sociales, preguntas para las autoras con el hashtag #AskFanficnáticas, así como nos encantaría saber qué temas o autoras os gustaría que estuviesen en próximos episodios acompañándome. Las más tímidas podéis enviarnos mensajes directos a la cuenta de Lesbicanarias o a mi cuenta personal MDA Zurita. Hasta dentro de 3 semanas, Fanficnáticas. Muchas gracias, chicas. Un placer estar con vosotras. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de Wattpad, así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficnática.